Estados Unidos de América. La potencia mundial que conocemos y hemos naturalizado todos hoy comenzó a establecerse como tal a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. A partir del auge industrial, los profundos cambios y expresiones en su demografía, las victorias en las guerras contra España en el Atlántico y contra la insurrección filipina en el Pacífico, así como la subsecuente toma de poder sobre varias islas y colonias en ambos océanos, le dieron un impulso imparable a este país, que seguiría cosechando secuelas de todos estos eventos de forma imparable hasta que lo golpeara la primera Gran Depresión de 1929. Bajo este favorable contexto se ambientan las dos obras maestras de Rockstar, Red Dead Redemption y su precuela, Red Dead Redemption 2. Mucho se ha hablado ya de estos juegos y es posible rastrear todo tipo de opiniones y análisis al respecto sobre el lore y los argumentos de estos títulos, pero creo que ha habido uno en específico que la serie pone en primera plana constantemente y se ha dejado bastante de lado a la hora de discutirlo. Estoy hablando del pesimismo con el que refleja a la sociedad estadounidense actual y moderna. Si bien los temas del cambio social y el sueño americano ya han sido tratados con cierta atención en relación a estos juegos, personalmente no he logrado encontrar ningún trabajo que desarrolle efectivamente la mirada autoral sobre los valores y preceptos que rigen a la sociedad estadounidense actual, que se encuentra resaltada de forma más que evidente en las dos entregas, y que define a estas obras de forma más clara que aquellos elementos más comúnmente laureados y destacados, como sus personajes, la acción o la ambientación, siendo que finalmente todo ello sirve a los propósitos de la crítica tácita dejada aquí por parte de sus creadores. Los principales equipos de Rockstar llevaron a cabo extensísimos trabajos de investigación para realizar estos juegos, siendo específicamente exhaustivos, por un lado, sobre la comúnmente llamada Progressive Era, aquella que iría desde 1896 hasta 1919 aproximadamente, y que vio surgir distintos movimientos sociales y reformas de todo tipo, impulsadas sobre todo como reacción a la rápida industrialización, urbanización, inmigración, emergencia de inmensos monopolios y corrupción política de aquellos años. Y así también se tuvo muy en cuenta el siglo XIX norteamericano y los distintos procesos políticos y sociales que se desencadenaron en el territorio que comúnmente se conoce como Far West, durante su ocupación por parte de los nuevos estadounidenses y o inmigrantes europeos. Ahora bien, esta decisión de determinar el escenario de estos juegos en este periodo se debe principalmente al mensaje global que pretenden hacernos llegar. Hay dos motivos importantes por los cuales esto podría argumentarse rápidamente. Primero, porque los mismos autores, al desarrollar el primer juego, han reconocido expresamente que el momento liminal de principios del siglo XX había sido elegido a propósito para resaltar a la nueva sociedad en periodo de gestación que llegaba con el nuevo siglo, una sociedad que representaría la antecesora cultural de aquello que llegaría más tarde y terminó definiendo a la actual. Esto nos da la pauta de que existe irrefutablemente una proyección cultural, de parte de los creadores, que se emite desde aquellos tiempos pasados hasta hoy en día. Así, los desarrolladores de estos títulos ya han esbozado la idea de que actualmente, aún hoy, se sigue reproduciendo y sosteniendo cierto acervo cultural, es decir, lógicas, valores, principios, formas de pensar y razonar, que sería posible de rastrear a través del tiempo y que es resultado de momentos claves, momentos de transición social, en los que determinados procesos impactaron de ciertas formas profundas que derivaron en las bases de aquello que ha terminado siendo heredado hoy en día. Y en segundo lugar, es posible encontrar el reflejo de la sociedad moderna en el hecho de que, más allá de la temática y la reconstrucción exhaustiva de la ambientación del juego, claramente los discursos que vemos representados y los planteos de estos títulos siguen en su mayor parte una lógica actual y contemporánea. No se reproducen las típicas interpretaciones de personajes estereotípicas ni legendarias de las figuras de aquellos años que tanto han reverberado durante décadas en las producciones western, sino se utilizan las herramientas y mecanismos contemporáneos para modelar y representar a los personajes con caracteres y formas de ser que podrían formar parte de cualquier historia actual. Estos personajes son presentados como los principales responsables de sostener y reivindicar en estos juegos ciertos códigos morales. Los mismos se plantean ciertos problemas y dicotomías particulares que terminan definiendo los sucesos más importantes de cada título. Esto nos da por resultado dos juegos que vienen a representarse casi como si estuviésemos haciendo trabajo de campo en la sociedad de aquellos tiempos, percibiendo las formas de relacionarse entre los individuos y con las distintas organizaciones y comunidades que se fueron gestando, pero con la diferencia notable de que los dilemas sociales y problemáticas morales suelen seguir una lógica furiosamente actual y moderna. Esto, que podría percibirse en algún punto como una incoherencia argumental, es un factor clave de estos títulos. Esa elección para sus ambientaciones, en relación con su trama y planteos, forma parte activa de sus argumentos y de lo que quieren decir.
Jugar títulos como Red Dead Redemption 1 y 2 es casi como jugar a la idea y representación que sus autores tienen sobre ese momento de la historia particular. Sí, sin lugar a dudas que es solo ficción y ni siquiera se basa en algún raconto verídico. Pero eso no excluye que tales ideas y representaciones autorales no estén impregnadas de certezas y formas argumentadas y válidas de ver la realidad en su contexto, la historia que se les ha enseñado y que ha servido de origen procesual a lo que viven hoy en día. Tal y como reflexionó el filósofo argentino Julio Cabrera sobre las películas y su relación con el espectador, a través de la exhibición de sus actos, sucesos y personajes, una obra le comunica a su público imágenes, conceptos, es decir, le comunica lo que piensa y cómo lo piensa, lo que le permite al espectador, finalmente, no solo dar cuenta de qué trata la obra en sí, sino también cómo se representa al mundo real a través de ella. Bajo esta lógica podríamos pensar como totalmente viable una relación de parentesco entre el lenguaje propuesto por el arte del cine y el de los videojuegos, a pesar de todas sus diferencias. Así también es bien sabido que algunas de las otras franquicias más importantes de Rockstar, como Bully o Grand Theft Auto, siempre han buscado reflejar cierta lógica irónica típica para con la sociedad estadounidense, que ya es marca registrada de la casa. En Grand Theft Auto, por ejemplo, el sarcasmo, la crítica ácida e irreverente y las parodias de la sociedad, la política y la cultura estadounidense son casi desenfrenadas y explícitas la mayor parte del tiempo, utilizando incluso cientos de referencias a películas y otras obras de ficción que también apuntaban a lo mismo. Ahora bien, en la saga de Red Dead Redemption se ha mantenido cierto nivel de crítica, pero se ha buscado que no fuese tan evidente, ni en relación a la violencia, ni la trama, ni en el tono general de las obras. Las influencias para estos juegos también han sido decenas de producciones de ficción y películas western, pero, a diferencia de la imagen y los mensajes recuperados por aquellas, podemos ver cómo en Red Dead Redemption la crítica a la sociedad actual sigue estando latente, como hay una marcada postura de autor que busca juzgar y emitir ciertos reproches a su propio contexto e historia. Partiendo de esta base autoral esencial para entender bien a Red Dead Redemption, podremos dilucidar finalmente cuál es ese mensaje crítico y punzante que emiten sus creadores a través de las que, hasta ahora, son dos obras que han hecho historia en el medio de los videojuegos. Una de las características más típicas del género western clásico, norteamericano por antonomasia, es sin lugar a dudas cómo se reivindican los valores y preceptos estadounidenses en aquellas obras más representativas. Los cowboys, como comúnmente se los ha tildado, siempre han sido un símbolo de estos típicos valores yanquis. La libertad, sea lo que sea que aquello se pueda significar, la igualdad de oportunidades y o la defensa a ultranza de la propiedad privada, por ejemplo. Esto nos remite al problema central de las utopías sociales. Tal sería una especie de representación imaginada del modelo de sociedad deseada al que aspira y con el que sueña una comunidad específica. Una representación regida por un sistema de ideales y valores, a los que se toma como preceptos y de los cuales tal comunidad hace una bandera de ellos. Como sostuvo el antropólogo Esteban Krotz, la utopía es un patrón de pensamiento, un impulso para actuar, objeto de anhelos y hasta casi un principio de organización para las sociedades. Ahora bien, el problema que aparece frente a cualquier tipo de utopía, sin embargo, es que para intentar sostener y defender una utopía es necesario siempre hacer frente al incómodo contraste entre aquello que se pregona y las prácticas que se llevan a cabo, contrapunto que resalta aún más las condiciones disonantes de la realidad. Esta tensión, al mismo tiempo, deja en evidencia el hecho de que en la utopía hay siempre implícita una crítica intrínseca al contexto y la realidad en la que se formula. Es una crítica que lleva consigo una postura política específica, no política en términos partidistas, sino como un posicionamiento sobre ciertas formas de ver el mundo y querer cambiarlo. Como sostiene el historiador argentino Adrián Celentano, la formulación del pensamiento utópico no deja de aparecer nunca dentro de un procedimiento político. Todos deben remitirse a la relación entre la teoría y la práctica política para afirmar sus posiciones. Esto nos lleva a una pequeña primera conclusión, de que cuando se reivindican valores y utopías como modelos a seguir, como tantas veces puede escucharse de parte de la sociedad o distintos agentes estadounidenses, también hay cierta tensión en aquellas palabras que deja en evidencia un descontento e incomodidad con muchas cuestiones contemporáneas al momento y lugar en que se formulan. Teniendo en cuenta esta problemática de la utopía y cómo los tan repetidos valores estadounidenses la han sostenido a lo largo de la historia nacional, una de las primeras cosas que podemos notar luego de terminar cada uno de los dos Red Dead Redemption es que estos títulos intentan por todos los medios darle un giro notable a aquel mensaje moral cristalizado a través de los siglos.
La franquicia de Red Dead Redemption, con un tono mucho más realista y a contrapelo del ideario clásico, lo que intenta hacernos entender es que esos valores norteamericanos, aquella utopía rampante a la cual, además, ha aportado tanto el género western con sus historias y cowboys en el siglo XX, en verdad, no se corresponde con la situación que plantea la historia real estadounidense y sus procesos sociales, como así tampoco su situación actual. La manera más rápida que tienen estos juegos de graficar este propósito de forma clara es, obviamente, de la mano de la trama principal, subtramas y el desarrollo de ciertos personajes. Es posible ver cómo se busca activamente hacer una discriminación moral entre los individuos, en cada uno de los títulos. No se desarrolla ni se caracteriza igual a Bill que a Arthur, por poner ejemplos, o a Javier Escuela que a Vicente de Santa. Los personajes son matizados, grises en general, y con motivos, preocupaciones y objetivos propios. Al contrario de los estereotipos clásicos del lejano oeste, aquí se pone en relieve constantemente no solo la amplia variedad multiétnica y diversa que convivía, y que puede convivir, llevado a una metáfora actual, en una sola región, por más deshabitada que pareciera, sino que todos aquí tienen sus propios motivos y personalidades específicas que los guían a tomar distintas decisiones de acuerdo a las condiciones que se les imponen coercitivamente, lo que deriva en que cada trama principal adquiera determinados matices dramáticos específicos. A modo de ejemplos rápidos, podríamos considerar el caso de Abraham Reyes, que comienza como un preso político rebelde y progresista a ser rescatado de la ejecución por parte de un déspota ejército mexicano, y termina con el mismo personaje siendo un dictador tirano, según se nos cuenta en el epílogo de Red Dead 1. O así también las inseguridades de Dutch y su obsesión por el poder terminan conduciendo a todo el grupo al desmembramiento y conflicto de unos contra otros a lo largo de la última parte de Red Dead 2. Hasta aquí podríamos estar hablando de cualquier guión bien hecho, pero estos juegos permiten y nos incitan a que hagamos, en cierto punto, esta discriminación moral, no necesariamente para encasillar y categorizar de forma inamovible a los personajes y las tramas, sino porque busca, así, que no perdamos de vista este factor a la hora de entender el objetivo principal de cada obra en general, a la hora de comunicar aquello que están pensando estos títulos en cuestión. Este mensaje, que se busca dejar de manifiesto a través de estos juegos, no pretende bajar línea moral sobre cómo deben hacerse, entenderse o respetarse las cosas para el bien común o individual, como dictaría cualquier moraleja típica. No busca reivindicar valores clásicos ni a ninguna imagen ideal utópica, sino que propone reflejar una realidad en disputa y negociación. Un contexto en donde no había preceptos claros ni definitivos y en el que aún se estaba construyendo una sociedad diversa y multiétnica. Esto último es demostrado de forma muy clara en los dos juegos, desde el hecho en que prácticamente casi todos los personajes que encontramos han tenido un pasado bastante distinto al que nos suelen presentar, siendo que, por ejemplo, muchos eran aliados y luego terminaron enemistados, como Bill y John en el primer juego, o Colm O'Driscoll y Dutch en el segundo. Incluso hasta la manera en que se reflejan ciertos temas más polémicos, como los litigios por las tierras de los nativos americanos en Red Dead 2 o la rebelión mexicana en el Red Dead 1. Esta realidad, con constantes disputas furiosas, es una prueba incontestable en contra de los valores sociales armónicos, prístinos y utópicos que han pretendido idealizar los norteamericanos a lo largo de su historia. Para cuando llegan las últimas escenas de John y el epílogo de la mano de Jack en el primer Red Dead Redemption, así como cuando vemos las escenas finales de Arthur y el epílogo con John en el segundo título, estos juegos ya construyeron desde hace horas sus bases y los pilares sobre aquello que nos quisieron transmitir. Esto es, sobre el impacto radical que tienen los principios y valores a la hora de definir las negociaciones y luchas al interno de los procesos de transformación cultural. Pero la verdadera revelación de todo esto se da cuando nos ponemos realmente a analizar cuáles son los verdaderos principios y valores de comienzo del siglo XX estadounidense a los que Red Dead Redemption pretende poner constantemente en la pantalla. Estos resultan ser principios y valores mucho más realistas y coherentes con los procesos sociales que históricamente sucedieron y que lejos están de apegarse a las utopías idealistas norteamericanas. De hecho, estos principios y valores comunes sociales resultan ser completamente lo opuesto a lo tantas veces reivindicado por su propia sociedad. Aquí no existe la igualdad de oportunidades, la defensa a ultranza de la propiedad privada, ni mucho menos la libertad. Aquí lo que impera es el egoísmo, la manipulación, la clandestinidad, la codicia, la traición, la falta de lealtad y la corrupción en todos los estratos sociales. Todos ellos se erigen como los códigos que conducen a la mayor parte de los personajes a tomar decisiones para terminar de negociar con su contexto y realidad. Ahora bien, si sumamos por un lado la relevancia que le dan estas obras a los principios y valores controvertidos, que se toman como socialmente válidos a través de los personajes, así como la visión autoral sobre la sociedad estadounidense en contradicción constante entre distintos grupos, por otro lado,
nos permite ver finalmente la concepción central que rige la cultura estadounidense según la serie de Red Dead Redemption, la cual puede resumirse en la idea de que la sociedad es siempre resultado de una síntesis, esto dado de una acepción dialéctica, tal y como lo desarrolló Karl Marx. Síntesis entendida como producto, como resultado, como superación a la contradicción entre dos partes distintas, precisamente entre una tesis y una antítesis. La realidad social, según Red Dead Redemption, se debería entender como síntesis de pugnas y luchas de distintos sectores de poder que representan siempre tesis y antítesis en sí mismos. Cada uno de ellos, cada grupo, se crea, se afianza o se da como resultado, al mismo tiempo, de una contradicción entre dos partes previas, pero tarde o temprano volverán a entrar en contradicción con otro grupo que logre alcanzar o aspire a reordenarlo, eliminarlo o desbancarlo de su posición. Esta lógica básica de luchas y antítesis es la que rige el pensamiento dialéctico de Marx y que Red Dead Redemption, de forma pareciera casi irónica, nos representa muy claramente en estas obras para el contexto norteamericano. Al mismo tiempo, a partir de la oficialización y sistematización de mecanismos por parte del Estado-Nación, como ente que impone un orden específico a toda la población y organiza a las distintas comunidades que lo componen, todos estos grupos, todas estas tesis y antítesis, se han visto constreñidos a tener que lidiar, ya sea concertando o resistiendo y luchando, con ese Estado para ser reconocidos o mantener su estatus, por lo que progresivamente sus organizaciones y negociaciones han tenido que remitirse siempre en relación al Estado, a aquel poder que los excedía por mucho en alcance y dominio. Así es que, por este último elemento conceptual dialéctico que conforma el argumento principal de la serie, vemos cómo se hace mención y guiño a la premisa comunista de Marx por parte de Allende, por ejemplo, o cómo el rol y la presión que ejerce el Estado va acrecentándose a medida que avanza la línea temporal del lore de la serie. Si en Red Dead Redemption 2 la presencia de este, por parte de la incipiente Bureau of Investigation, representada por la Agencia Nacional de Investigación de Pinkerton, era más bien de fondo, se delimitaba a un papel más secundario y suele aparecer para dejar en tensión ciertos temas y situaciones, en el primer juego, más avanzado en la línea temporal, es un actor principal que constriña casi la totalidad de los personajes, ya sean protagonistas, aliados o a la mayor parte de los antagonistas. Y a su vez, al interno de esta lógica dialéctica, se hace presente cierto pesimismo y crítica sarcástica, mecanizada por la siempre ininterrumpida cadena de violencia, venganza tras venganza, que pone en primera plana el juego, y es reproducida no solo por las bandas, forajidos, comunidades, o distintos grupos o asociaciones al margen de la ley o incluso al interno de ella, sino también por ese Estado mismo y su organización oficial. Esto también, incluso, podría ser otro guiño al clásico filósofo alemán y a su concepción de la historia, tal y como iniciaba su 18 Brumario, corrigiendo a Hegel. Según Marx, la historia se repite, pero la primera vez como tragedia y la segunda como farsa. Esta crítica no quiere decir que los creadores de Red Dead Redemption sean comunistas ni fanáticos de Marx, ni nada por el estilo. Al contrario, muy posiblemente esta manera dialéctica de representar los procesos y valores sociales estadounidenses sea el elemento fundamental de la ironía y sarcasmo de los principales equipos de Rockstar, con la que imprimen a sus obras, con la que reflejan un gran pesimismo hacia su propio contexto social, pero que también comporta necesariamente una gran reflexión y mirada analítica sobre el mismo. Es una crítica que apunta a poner en tela de juicio a su propia cultura con el fin de denunciar no solo aquello que cree que está mal, sino también aquello que cree que falta y se necesita. Los valores y gestos que nunca han desaparecido, pero que deben seguir abriéndose paso en un contexto que los corrompe y los inhibe constantemente. Siendo que hay un gran énfasis puesto en estos títulos, así como en la serie de Grand Theft Auto sobre el sistema, la política, la sociedad y la cultura norteamericana, hay una clara invitación a repensar la manera en que se construye y se manifiesta la imagen estadounidense, tanto aquella casi legendaria del pasado, como también la actual. No es solo una lógica de aquellos viejos tiempos a la que pretenden someter a discusión estos juegos, ni es a las moralejas del cine western a lo que pretenden oponerse, sino que busca tendernos la idea de que aquellos problemas morales, las lógicas corruptas y los comportamientos insanos, debemos buscarlos también en los intersticios de la sociedad moderna actual. La serie de Red Dead Redemption transporta a la sociedad estadounidense de nuestros días al contexto de principios del siglo XX. La elección de esa ambientación apunta a reflejar los principios y valores, la moral del deber ser más laureada e idealmente perseguida por la sociedad yanqui, como un concepto utópico, el cual nunca haya sido posible de llevar a cabo o ni siquiera haya sido viable de contemplar, principalmente porque el contexto cultural y social nunca se ha correspondido con él, y precisamente, por ello,
solo ha sido siempre una utopía. En una sociedad donde se subyuga el libre albedrío y hasta los organismos estatales presionan de forma mafiosa a los ciudadanos, es imposible garantizar la libertad. En una sociedad donde la disparidad de condiciones económicas y de oportunidades es sumamente marcada entre aquellos con los medios en su poder y todos los demás que deben vender su propia fuerza de trabajo, la igualdad es solo una imagen retórica de la que hacen uso quienes deben justificar sus privilegios por sobre el resto. Y en una sociedad donde se pone precio sin respetar los valores ajenos y se expropia la tierra y el acceso a los recursos de su gente, la defensa de la propiedad privada vale solo para aquellos que pueden pagar por ella. Es a través de este tipo de puntos que podemos rastrear los análisis incisivos y el punto de vista de los autores de estos juegos, que eligen juzgar a su propio contexto a partir de aquellos lugares y argumentos que más le podrían doler o disturbar a su propia sociedad. Estos juegos son obras maestras porque, independientemente de que sean certeras o erróneas, independientemente de que estemos de acuerdo o no con ellas, son productos de reflexiones y estudios exhaustivos de sus creadores sobre su propia cultura, historia y sociedad. Si te gustó el video, el contenido, el abordaje o la temática, puedes dejar algún comentario, dar like y suscribirte, ya que el feedback nunca viene mal y aún me encuentro trabajando en muchos otros videos. Muchas gracias por llegar hasta acá y adiós.